Sofía Hernández siempre fue una persona discreta. A sus 24 años aún cargaba sobre sus hombros el peso de las expectativas familiares y sociales que nunca la vieron más allá de una joven tranquila, a la que le gustaban más los libros y el arte que los motores y las herramientas. México, su tierra natal, no ofrecía un lugar fácil para las mujeres que elegían seguir carreras técnicas, pero ella no sabía cuán preparada estaba para desafiar esas limitaciones. Cuando decidió pasar una temporada con su prima en Arizona, jamás imaginó que el viaje le daría un vuelco a su vida. Estaba allí solo para descansar, tomar el sol y dejar que el calor del desierto apaciguara un poco la presión de su rutina. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Era una mañana cálida y sofocante en el hangar donde el Beechcraft Bonanza había estado estacionado durante semanas. El sonido amortiguado de los motores y las tensas conversaciones de los mecánicos eran como un telón de fondo familiar. Pero algo allí no estaba bien. Incluso con las manos callosas y la experiencia acumulada, los hombres a su alrededor estaban frustrados, debatiendo teorías sin solución. «Tal vez sea el combustible», sugirió uno, mientras otro miraba el motor como si fuera un misterio insondable. Sofía observaba, silenciosa pero con una mirada atenta. No decía nada, no quería parecer entrometida, y menos con su aspecto de turista. Pero algo en aquello la incomodaba, como si el sonido del motor le susurrara algo que ella era capaz de oír, algo que los demás no podían percibir. Aquel motor le hablaba y ella estaba lista para entender lo que decía. La tensión en el aire era casi palpable, pero nadie parecía realmente dispuesto a dar el siguiente paso. El calor del desierto parecía haber hecho que la concentración se evaporara junto con la brisa caliente. Era uno de esos días en que el cansancio se apoderaba de las mentes y todo parecía más difícil de lo que realmente era. Los mecánicos se miraban entre sí, impacientes, como si la solución estuviera en la punta de la lengua, pero nadie quería arriesgarse a dar la respuesta equivocada. Sofía, sin embargo, cerró los ojos por un momento, escuchando atentamente el sonido del motor. Había algo en la cadencia del ronquido que la inquietaba. Una vibración, un tono bajo y disonante, algo que nunca debería estar allí. Ella sabía, con la misma certeza que se sabe al oír una canción, que el problema no era el combustible, ni el alternador, ni la estructura. Era más simple que eso. Era algo en el tiempo del sistema de encendido, un error que se repetía a intervalos irregulares, como un golpe equivocado en una canción que alguien insistía en tocar sin darse cuenta. Sin pensarlo, se acercó al grupo. Su cuerpo en un movimiento fluido y casi invisible, como quien entra en un escenario, conociendo ya sus líneas y el ritmo. Todos la miraron, pero a ella no le importaron las miradas de sorpresa, ni el malestar en el aire. «El problema está en el punto de encendido», dijo ella con una confianza tranquila, sin dudar. Era una afirmación simple, directa. Tiene que ver con la sincronización del sistema. El intervalo es irregular. Si movemos la distribución del punto, el motor volverá a funcionar. La sala quedó en silencio por un momento que pareció demasiado largo. Ninguno de los mecánicos habló, y el dueño del avión, Robert Mitchell, un empresario escéptico con cara de pocos amigos, la miró con una expresión indescifrable. Estaba acostumbrado a ver a hombres trabajando en motores, hombres con una experiencia que parecía incontestable, pero ella, bueno, ella era solo una chica. Una chica con aire de turista que, en su opinión, estaba allí solo para tomar algunas fotos y volver a casa. Pero la forma en que ella habló, tan natural, tan segura, eso lo hizo dudar. Una duda incómoda. El desafío de la creencia Mitchell permaneció en silencio, observándola con una expresión indescifrable, pero sin siquiera moverse para refutar la impropuesta.
El ambiente estaba tenso. Los otros mecánicos al fondo susurraban entre sí, como si estuvieran esperando una orden para descalificar lo que Sofía había sugerido o incluso para reírse de su cara de confianza. Pero nadie se atrevía. Al fin y al cabo, no todos los días una joven aparentemente despreparada se alzaba con tanta seguridad ante un problema técnico tan complejo. Ella no tenía la musculatura fuerte de las manos callosas de quien tiene la rutina de los talleres, pero su presencia tenía algo de decidida, algo que hacía vibrar el aire a su alrededor. No había allí ningún tipo de disfraz. Sofía estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, y si había un lugar donde ella no pensaba en rendirse, era allí. Robert Mitchell finalmente habló, con una ligera sombra de desdén en la voz. Entonces, haga lo que sea necesario, pero no perdamos más tiempo. Si lo logra, lo que ya hemos visto que otros no han logrado, me mostrará más que sus palabras. Sofía se agachó, tomó las herramientas de al lado y sin una palabra comenzó a trabajar en el motor, con una concentración que parecía ser su único lenguaje en ese momento. Mientras trabajaba con las herramientas, Sofía sentía los ojos de todos sobre ella. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, dejando que el sonido de sus manos en movimiento, los chasquidos metálicos y el ligero olor a aceite y grasa llenaran el espacio. Con cada ajuste que hacía, una sensación de certeza se apoderaba de ella. Ya no era el motor lo que escuchaba, sino la frustración y la duda que se disipaban poco a poco. Su experiencia no estaba solo en los libros o en lo que había aprendido con su tío. Estaba en algo más sutil, una intuición aguda, casi musical, que le permitía percibir lo que otros no podían. El motor, como un instrumento afinado, finalmente comenzó a ajustarse a lo que ella quería. De vez en cuando miraba a Mitchell, pero él no decía una palabra, solo la observaba con un ligero escepticismo en la mirada. El calor del desierto parecía querer asfixiar a todos, pero Sofía tenía el control de la situación y eso le daba una fuerza casi inexplicable a cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente apretó el último tornillo, se apartó, limpiándose la frente con el dorso de la mano. El silencio del hangar era pesado, cargado de expectativa. Era como si el propio polvo del desierto se hubiera silenciado para escuchar lo que sucedería a continuación. Sofía se levantó, con una ligera sonrisa en los labios, y miró a los mecánicos, que ahora se acercaban lentamente, casi como si temieran romper aquel momento de quietud. Mitchell, finalmente, rompió el silencio, caminando hacia el panel de control del avión y girando la llave. El motor rugió al primer intento, suave, como si supiera exactamente qué hacer. Él la miró, la expresión dura aún allí, pero había algo nuevo en su mirada, un respeto innegable. «Tenías razón», dijo él, con una ligera vacilación, como si las palabras no salieran con facilidad. «Pero ¿cómo lo hiciste? ¿Qué escuchaste?» Sofía solo se encogió de hombros, su sonrisa suave, pero con una llama encendida en los ojos. Escuché lo que el motor me estaba diciendo. El sonido del motor funcionando perfectamente resonaba en el hangar, y Sofía sentía que el peso de las horas pasadas en silencio se había, de algún modo, aliviado. La tensión en los rostros de los mecánicos dio paso a expresiones de sorpresa e incluso de admiración, aunque muchos aún intentaban disimular. No todos los días alguien, y especialmente una mujer tan joven, se imponía con tanta autoridad técnica en un ambiente que durante décadas había estado dominado por hombres. Robert Mitchell observaba la escena, sus ojos ahora más suaves, como si finalmente empezara a entender lo que realmente tenía delante. Nunca imaginó que aquel viaje al desierto sería un hito no solo para el avión, sino para su propia percepción sobre lo que realmente importaba en un profesional.
El orgullo que sentía al ver a la joven ingeniera solucionar algo que él mismo no podía ni empezar a explicar se mezclaba con una pizca de frustración. ¿Cómo alguien tan competente e invisible podía ser subestimada tan fácilmente? Un nuevo horizonte. Yo no esperaba esto, dijo Mitchell con una cierta honestidad cruda, pero también con una pizca de arrepentimiento en su voz. Había subestimado a Sofía, y eso quedaba claro, incluso más de lo que le gustaría admitir. Los otros mecánicos, más al fondo, comenzaron a acercarse, cada uno con una mirada de quien intentaba entender lo que había sucedido, como si, de repente, Sofía hubiera revelado un secreto que no se podía ignorar. Ella, por su parte, solo se concentró en lo que tenía delante, en la sensación de haber hecho algo que estaba más allá de sus expectativas, pero no más allá de su capacidad. Sabía que tenía más que ofrecer, más de lo que cualquiera allí jamás imaginaría. No porque quisiera probar algo a los demás, sino porque sabía que esa era su oportunidad de ir más allá. Uno de los mecánicos, el más viejo de todos, se acercó con una sonrisa tímida. «Nunca pensé que vería esto, una mujer trabajando con motores así», dijo, algo avergonzado. Pero antes de que se hiciera cualquier otro comentario, Robert interrumpió mirándolo con firmeza. «Ella hizo lo que todos nosotros no pudimos hacer, y eso, mis amigos, no tiene que ver con lo que está entre sus piernas, sino con lo que está en su cabeza». Esas palabras cayeron como una llave que gira. Y Sofía no necesitó nada más que ese reconocimiento. El día avanzaba, y el calor del desierto parecía haber disminuido un poco, como si el propio aire hubiera sentido la tensión de lo que había sucedido. Sofía aún estaba absorbiendo la nueva realidad que comenzaba a formarse a su alrededor. Robert Mitchell, hasta entonces un empresario escéptico y lleno de reservas, ahora parecía genuinamente interesado en sus capacidades. Después de un tiempo, se acercó a ella nuevamente, con una expresión más suave de lo que ella jamás imaginó que él fuera capaz de tener. «Sabes, Sofía», comenzó, «no soy de los que ofrecen favores, ni oportunidades sin razón, pero lo que hiciste aquí, eso fue algo que nadie más logró, y sé reconocer cuando alguien tiene lo que se necesita». Sofía lo miró, pero en lugar de una respuesta inmediata, su mente viajaba, pensando en lo que realmente significaba ser reconocida por alguien como él. Al principio, no sabía si estaba preparada para el tipo de atención que esa situación podía traer. Tienes un oído para los motores, un talento, yo diría que raro, y eso, creo, podría ser muy útil para mí, para mi empresa. Hizo una pausa, esperando una reacción de ella. «Me gustaría que trabajaras conmigo como consultora técnica. Puedo pagar muy bien por ello». Las palabras de Mitchell quedaron suspendidas en el aire por unos segundos, como si el desierto y el calor hubieran invadido también el espacio entre ellos. Sofía se quedó quieta, sin saber qué decir. Era tentador, casi irresistible, pero al mismo tiempo una duda crecía dentro de ella, una duda que ella misma no sabía cómo enfrentar. Había pasado años en Guadalajara, en un ambiente familiar que no le hacía preguntas, que aceptaba su posición de ingeniera que la mayor parte del tiempo se veía invisible en un mundo de hombres. Ese mundo era estable, pero también limitante. Lo que Mitchell estaba ofreciendo no era solo una oportunidad de mostrar su valor, sino de lanzarse a algo totalmente nuevo y desconocido. Una aventura en la que el riesgo podría ser grande, pero las recompensas podrían ser aún mayores. Ella lo miró, y en el fondo, algo en su pecho latió fuerte. Era un deseo, una necesidad casi instintiva de algo más. Pero la pregunta aún persistía. ¿Debería abandonar su vida en México para aventurarse en un mundo nuevo, sin saber exactamente a dónde la llevaría? No lo sabía, pero quizás estaba más cerca de descubrirlo de lo que imaginaba.
Sofía se alejó ligeramente, como si necesitara un momento para procesar todo lo que estaba sucediendo. Miró a su alrededor, viendo el hangar, el Beechcraft Bonanza, ahora funcionando como un reloj bien ajustado, y los rostros de los mecánicos que parecían aún intentar entender cómo aquella joven, sin mucha apariencia de mecánica, había hecho algo que ellos no lograron. Todo aquello parecía surrealista, como si ella estuviera en un escenario de película y no en la vida real. El calor del desierto, la arena se levantaba con cada ráfaga de viento y el sonido distante de un avión sobrevolando la región eran casi como una música de fondo para el caos que se formaba dentro de ella. Las palabras de Robert Mitchell aún resonaban en su mente, pero por más tentadoras que parecieran, algo en ella se cuestionaba. Era mucho más que solo dinero o reconocimiento. Era sobre la elección que estaba a punto de hacer. Continuar en un lugar que la acomodaba, pero la limitaba, o saltar a lo desconocido y enfrentar los riesgos que podrían venir con ello. El salto a lo desconocido. Miró a Mitchell, sus ojos ahora ya no duros, sino con un brillo de respeto genuino. Sofía comenzó, pero la palabra se le quedó atascada. Nunca había imaginado que algo así sucedería. Nunca se vio como alguien capaz de cambiar el rumbo de una conversación, de un destino, de una historia. Pero en ese instante sintió que algo se rompía dentro de sí, algo que la hacía querer ser más que el papel que siempre le fue impuesto. Respiró hondo. Pensó en su familia, en sus amigos, en todo lo que había dejado en México, y por más cómoda que fuera la vida en Guadalajara, algo se estaba despertando en ella. Necesito pensar más en ello, dijo, con una sinceridad que, para ella, sonó más como una confesión que como una respuesta definitiva. Robert Mitchell asintió, pareciendo comprender. Tómate el tiempo que necesites. Pero, para ser sincero, Sofía, no espero que tomes una decisión rápida. En el fondo, sé que, tarde o temprano, te darás cuenta de que no hay vuelta atrás. Este tipo de oportunidad aparece una vez en la vida y te puedo garantizar que, si aceptas, te sorprenderás con lo que puedes lograr. Al dejar el hangar, la visión del desierto parecía diferente. La vastedad de Arizona, con su calor abrasador y sus dunas que se extendían hasta el horizonte, ahora parecía reflejar las elecciones que se abrían ante ella. Un espacio ilimitado, con promesas de aventura, pero también con el peso de lo desconocido. Sofía sintió una ola de inseguridad recorrerla, y al mirar la carretera que se extendía ante sus pies, la idea de regresar a México parecía cada vez más atractiva. Pero, al mismo tiempo, había algo en su corazón que se negaba a aceptar esa opción. Por más cómoda que fuera la vida que dejaría atrás, por más segura y familiar, sentía que ya no podía esconderse en eso. Necesitaba algo más, algo que hablara directamente con sus capacidades, algo que fuera más allá de simplemente ser una ingeniera en una sociedad que no la veía completamente. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de su propia duda, pero, al mismo tiempo, había una llama creciente dentro de ella, una necesidad de liberarse. Durante aquella noche, mientras el viento cálido del desierto soplaba por las rendijas de la ventana del cuarto en el que estaba hospedada, Sofía reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Pensaba en los muchos momentos en que, a lo largo de su vida, tuvo que esconder su talento para no parecer diferente o amenazadora. Como mujer, siempre había sido más fácil encajar en las expectativas de una sociedad que prefería ignorar sus habilidades prácticas, relegándolas a un segundo plano. Recordaba las miradas desconcertantes de sus compañeros de universidad, la desconfianza en sus ojos cuando ella hablaba de motores y técnicas que ellos apenas comprendían.
Incluso su familia, que siempre la apoyó, a veces desconfiaba de su deseo de trabajar en algo tan pesado y masculino. Pero ahora, ante una oportunidad real de mostrar su valor, Sofía sentía una combinación de miedo y emoción. ¿Podría realmente desafiar todos los estereotipos? ¿Podría finalmente permitirse brillar sin miedo a ser juzgada? La respuesta, en ese momento, parecía aún distante, pero sabía que el siguiente paso sería decisivo. Al día siguiente, mientras el sol nacía sobre el desierto, una sensación de urgencia se apoderó de Sofía. Sabía que la decisión no podía posponerse por mucho más tiempo. Esa mañana, todo parecía estar en un punto de inflexión, como si el universo estuviera esperando su respuesta. Fue al hangar, una vez más, y vio a Robert Mitchell, quien la esperaba. Sus ojos se encontraron, y por un breve momento, ella pensó que él había sabido, de alguna manera, lo que ella estaba sintiendo. ¿Ya has pensado en mi propuesta?, preguntó, con voz directa, pero no sin una pizca de curiosidad. Sofía no respondió de inmediato. Caminó hacia el avión, observando los detalles del motor, ahora perfecto y funcionando sin fallas. Era una buena sensación, casi de satisfacción personal. Sabía que había hecho aquello, que había hecho algo que muchos ni siquiera podían imaginar. Pero, ¿qué hacer con ese logro? ¿Cómo lidiar con el reconocimiento que vendría, con las expectativas? Estaba lista para eso. Más importante aún, estaba lista para convertirse en alguien que los demás verían, que ella misma vería de una forma diferente. He pensado mucho, comenzó Sofía, finalmente rompiendo el silencio, y sé que esta es la oportunidad que no puedo dejar pasar. Ya no puedo esconderme más. Mitchell la observaba, y por primera vez, ella percibió que él parecía respetar aquello que ella estaba diciendo. La decisión y sus consecuencias. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Al mirar a Robert Mitchell, Sofía sintió que algo crecía dentro de ella. Una certeza que no había existido antes. Algo fuerte, que se mezclaba con la sensación de miedo, pero que, al mismo tiempo, era mucho más potente que él. «Acepto la oferta», dijo ella, con la voz más firme de lo que jamás imaginó ser capaz. Mitchell, aunque aparentemente imperturbable, esbozó una sutil sonrisa. Parecía comprender el peso de esa respuesta y quizás hasta percibía más que nadie el impacto que ese momento tendría para ambos. No era solo una mujer aceptando una propuesta de trabajo. Era el primer paso hacia una revolución interna, una ruptura de barreras que podría cambiar la vida de Sofía. Ella había elegido arriesgarse, elegir lo desconocido, lo nuevo, y en ese momento todo parecía estar alineándose para que ella encontrara finalmente su lugar en un mundo que, hasta entonces, había sido tan cerrado y restrictivo para ella. Al dar ese paso, sabía que, a partir de allí, nada sería como antes. Con la decisión tomada, Sofía comenzó a sumergirse de lleno en el mundo de consultoría técnica que Robert Mitchell le había ofrecido. En los primeros días fue como si estuviera viviendo en una nueva dimensión. La sensación de ser vista, no solo como una mujer, sino como una profesional, era abrumadora. La empresa de Mitchell, que trataba con aviones y aeronaves de gran tamaño, estaba llena de desafíos técnicos que hasta entonces parecían inalcanzables. Pero para Sofía nada parecía imposible. Cada diagnóstico, cada sonido que escuchaba en los motores, cada engranaje que tocaba, parecía fluir de una manera natural. Los mecánicos, antes escépticos y, en muchos casos, hostiles, comenzaron a acercarse a ella con una reverencia silenciosa. Podía ver el cambio, pequeño pero poderoso, en los ojos de ellos. El respeto estaba allí, aunque no fuera declarado en palabras. Sabía que estaba rompiendo barreras, pero eso no le impedía sentir el peso de la responsabilidad.
En el fondo, Sofía sentía que necesitaba probarse a sí misma que pertenecía allí tanto como cualquier otro. No sería fácil, pero estaba determinada a conquistar su espacio, y aquel mundo de motores, piezas y ajustes minuciosos estaba comenzando a convertirse en su zona de confort. Sin embargo, no solo de victorias silenciosas se construyó el viaje de Sofía. Las dificultades siguieron surgiendo, y por más que ella impresionara a todos con su habilidad y conocimiento, los desafíos no tardaron en presentarse. Los estereotipos de género nunca se disiparon por completo, y, con el tiempo, Sofía percibió que, a pesar de su reconocimiento técnico, aún había quienes no podían mirarla sin una mezcla de sorpresa, desconfianza, y en reuniones con clientes importantes todavía se la trataba con cierta condescendencia. «Ah, ¿así que usted es la ingeniera de los motores?», preguntaban, con un tono que parecía más una broma que una afirmación genuina. Sofía no podía permitir que estas situaciones la afectaran, pero por dentro sentía que el prejuicio aún estaba allí, presente en las pequeñas actitudes. A veces se sentía como si estuviera jugando un juego, donde la regla no estaba escrita, pero todos que ella esperaban la siguiera sin cuestionar. Pero como siempre, no se dejó intimidar. Sabía que para ganar ese juego tendría que hacer más que simplemente encajar. Necesitaría transformar cada momento de duda en una oportunidad para mostrar su verdadera fuerza. La presión aumentó considerablemente en las semanas siguientes. Sofía comenzó a sentirse como si estuviera en una carrera contra el tiempo, constantemente probando a sí misma que la oportunidad que había aceptado no era un error. Nunca imaginó que el hecho de ser una mujer podría tener tanto impacto en un campo como el de la ingeniería mecánica. Pero la verdad era que por más que sus conocimientos fueran innegables, todavía tenía que luchar contra las barreras invisibles de un sistema que estaba profundamente arraigado en el prejuicio. En una mañana particularmente difícil, después de una reunión con un nuevo cliente, donde nuevamente fue tratada como si fuera una experta de segunda categoría, Sofía sintió el cansancio más fuerte. Estaba cansada de tener que justificarse constantemente, de explicar por qué sabía tanto sobre motores y sistemas, de tener que mirar a los ojos de esos hombres escépticos y mostrar que su lugar allí no era una concesión, sino una conquista. Esa sensación de estar todo el tiempo defendiendo su espacio parecía no tener fin. Miró el horizonte distante, imaginando si algún día la gente, de hecho, vería más que su rostro joven y su cuerpo femenino. Pero antes de dejarse consumir por esos pensamientos, respiró hondo y recordó la razón por la que había llegado hasta allí. No estaba dispuesta a rendirse ahora. La prueba innegable y la liderazgo. Ese día, después de enfrentar otra mirada de desconfianza de un cliente importante, Sofía decidió que era hora de mostrar a todos que su talento era innegable, que ya no había espacio para dudas. Pidió reunirse con el equipo técnico y cuando todos estuvieron reunidos, comenzó a explicar un problema recurrente que el cliente no lograba identificar. Había una falla intermitente en uno de los motores de un avión ejecutivo, algo que nadie más parecía ser capaz de diagnosticar correctamente. Al hablar, Sofía sintió una confianza creciente, como si todo lo que había aprendido en su vida la hubiera llevado a ese momento. No dudó en compartir la solución, trazando paso a paso la forma en que el error podría corregirse. Sabía que, al hacer esto, no solo resolvería un problema técnico, sino que también mostraría, una vez más, a todos lo que era capaz de hacer. Cuando el motor finalmente volvió a funcionar sin fallas, la sensación de victoria fue inmensa, y el silencio en la sala fue una confirmación silenciosa de que ella estaba, finalmente, siendo reconocida no solo por lo que sabía, sino por lo que era capaz de hacer.
Su confianza ahora era inquebrantable, y eso, más que cualquier otra cosa, la hizo sentirse, por primera vez, completamente perteneciente a ese ambiente. A medida que pasaban los días, Sofía comenzó a percibir que la forma en que se veía a sí misma también estaba cambiando. Aquella mujer que había dudado en asumir su verdadero lugar entre los hombres de un campo predominantemente masculino, ahora comenzaba a verse como una especialista, una líder, alguien cuya opinión y talento eran respetados. Los demás comenzaron a acercarse a ella no solo por su habilidad, sino también por su determinación. Ella, que antes se sentía como una intrusa, comenzó a sentir que ese espacio se estaba, finalmente, haciendo suyo. Las conversaciones alrededor del café en el hangar, las discusiones técnicas sobre motores y sistemas, ya no la excluían. Hablaba con la misma autoridad de los veteranos, y, más que eso, sentía que estaba marcando la diferencia en cada diagnóstico que realizaba. Pero, al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad se hacía más claro. Con cada acierto, con cada elogio, Sofía sabía que estaba traspasando límites invisibles, pero también se sentía cada vez más distante de su antigua vida en México. Los lazos con su familia se estaban aflojando lentamente y la añoranza de casa se hacía más fuerte, pero ella sabía que ya no podía volver atrás. Ya no podía esconderse en lo que era cómodo. Era capaz de más, y ahora lo sabía con cada fibra de su ser. Un día, después de semanas de trabajo intenso y pruebas de su competencia, Robert Mitchell la llamó para conversar. La llevó a su oficina, un ambiente pulcro, con grandes ventanales que daban al vasto desierto, y allí le habló de una manera diferente, casi como si se estuviera preparando para darle una misión definitiva. Sofía, comenzó, con voz tranquila y firme, has sido esencial para nuestro equipo. No lo diría fácilmente, pero debo reconocer que has sido más que una simple consultora. Has traído algo nuevo a mi negocio, algo que no esperaba, innovación, visión y una capacidad de escuchar lo que la máquina dice de una manera que nadie más logra. Hizo una pausa y la observó con una mirada que parecía ver más que solo una empleada. Tengo una propuesta para ti. Quiero que lideres un proyecto importante, un nuevo sistema de diagnóstico que podría revolucionar la forma en que analizamos y resolvemos fallas en aviones pequeños. No será fácil y tendrás que probar mucho, pero sé que tienes lo necesario. Sofía permaneció en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Era un gran desafío, quizás el más grande de su vida, pero algo dentro de ella se encendió, como si finalmente hubiera encontrado la oportunidad de mostrar al mundo de lo que era capaz. «Acepto», respondió sin dudar, sintiendo que ahora era el momento de dar el siguiente gran paso. El triunfo de la autenticidad. El proyecto de diagnóstico que Sofía asumió fue, sin duda, el mayor desafío de su carrera hasta ese momento. Se encontró al frente de un equipo multidisciplinario, compuesto por ingenieros experimentados y mecánicos veteranos, algunos de los cuales todavía la miraban con una mezcla de escepticismo y admiración. Pero Sofía no se inmutó. Sabía lo que era capaz de hacer y, lo que es más importante, sabía que lo que estaba haciendo no era solo para ella, sino para todos aquellos que, como ella, habían sido invisibilizados y subestimados. El trabajo fue arduo y en varias ocasiones el proyecto pareció irse al traste. Pero a cada revés, Sofía tomaba una decisión, una solución, una idea que nadie más había visto. Sus métodos, a menudo considerados poco convencionales, comenzaron a funcionar y los resultados, poco a poco, comenzaron a materializarse. No solo había diagnosticado el problema de una manera inédita, sino que estaba creando un sistema que podría salvar vidas y optimizar procesos. El reconocimiento,
que antes parecía distante, ahora se volvía palpable. Sin embargo, lo que realmente le importaba no era el reconocimiento externo, sino la sensación de que, finalmente, estaba en el camino correcto. Estaba allí porque se lo merecía, no por favor, ni por gentileza. Había conquistado ese espacio con su talento y su coraje. El proyecto fue un éxito. La empresa de Mitchell implementó el sistema de diagnóstico desarrollado por Sofía, y el impacto fue inmediato. La eficacia del nuevo proceso de identificación de fallas hizo que los costos de mantenimiento cayeran significativamente y, más importante aún, aumentó la seguridad de las aeronaves. En los meses que siguieron, Sofía fue invitada a varias conferencias y seminarios, ya no como una curiosidad, sino como una autoridad en la materia. Su historia comenzó a ser contada por diferentes medios de comunicación y se encontró, de repente, siendo invitada a discusiones sobre la importancia de las mujeres en las áreas técnicas y de ingeniería. Al contrario de lo que ella imaginaba, el reconocimiento no la alejó de sus raíces, sino que la acercó más a su propia identidad. Había superado el miedo, la inseguridad y las expectativas de una sociedad que jamás imaginó que ella pudiera ser tan buena como cualquier otro. Y lo más importante, lo había hecho por ella misma. Sofía, la mujer que un día sintió que su talento no tenía lugar en el mundo, ahora miraba hacia atrás y veía que al elegir el camino más difícil, había encontrado no solo un espacio para sí misma, sino también un legado que podría inspirar a otras mujeres a seguir sus propios caminos, sin miedo, sin excusas. Un legado en el desierto. Al final de ese año, Sofía se encontró en una encrucijada diferente, aunque ya había pasado por la decisión principal de su vida. Pensaba en el camino que había recorrido desde el momento en que aceptó el desafío de Mitchell hasta convertirse en la líder de un proyecto innovador en el área de diagnóstico de fallas mecánicas. Ahora, más que nunca, comprendía que todo ese proceso no fue solo sobre su carrera, sino sobre la forma en que se veía a sí misma, como mujer y como profesional. Sofía había sido vista por tantos como una excepción, una sorpresa, pero, al mirar hacia atrás, sabía que no era una excepción. Era solo una de las muchas mujeres talentosas que se veían forzadas a esconderse en un mundo de expectativas y normas que no las dejaban brillar. Ahora entendía que, al aceptar la oferta de Mitchell, no solo estaba abriendo puertas para su carrera, sino rompiendo un ciclo de invisibilidad que necesitaba ser deshecho. El peso del reconocimiento que buscaba ya no estaba sobre ella. Ahora era parte de ella. Al reflexionar sobre el camino que aún tenía por delante, una cosa estaba clara en su mente. No volvería atrás. El futuro era incierto, pero eso nunca la había asustado tanto como el miedo a no intentarlo. Robert Mitchell, quien antes parecía un empresario pragmático, se había convertido no solo en un mentor, sino también en una fuente constante de apoyo y reconocimiento. Sofía nunca olvidaría la expresión de respeto en sus ojos cuando él, por última vez, la felicitó personalmente, no por el proyecto o el éxito, sino por la forma en que ella había cambiado el ambiente a su alrededor. Has transformado todo esto, Sofía, no solo con tus ideas, sino con tu valentía de ser quien eres, dijo, con una sonrisa discreta. Esa frase resonó dentro de ella por días. Sofía sabía que aún había mucho por conquistar, pero también sabía que ya no necesitaba probar nada a nadie, ni a los demás, ni a sí misma. Había llegado hasta allí no solo por su talento, sino por su voluntad de ser vista, de no doblegarse a las limitaciones que el mundo le imponía. Al final, la verdadera superación de Sofía no fue solo técnica, sino emocional y existencial. Había descubierto la fuerza de aceptarse por completo y al hacerlo, conquistó el espacio que siempre fue suyo, pero que solo ahora
finalmente, reconocía. Mientras caminaba por el desierto, en aquella tarde soleada, Sofía sintió una paz que antes parecía distante. El viento cálido tocaba su piel, pero ahora era inmune a él, como si estuviera completamente conectada con el ambiente que la rodeaba, con su trabajo y con su identidad. Reflexionó sobre lo que había logrado. Su trayectoria no había sido sencilla, pero el camino estaba claro ahora. La verdadera victoria no había sido sobre los motores o los diagnósticos, sino sobre la confianza en sí misma. No solo había encontrado su lugar en el mundo de la ingeniería mecánica, sino que también había resignificado el papel de una mujer en ese universo. Y lo más sorprendente de todo fue que, al hacerlo, no necesitó sacrificar su esencia, su sensibilidad, su escucha aguda, su visión única sobre el funcionamiento de las cosas que muchos consideraban demasiado femeninas para la profesión, eran precisamente las cualidades que la habían llevado tan lejos. La percepción de los sonidos, la lectura de los detalles, la paciencia para entender las máquinas, para escuchar lo que decían, todo eso la hacía especial. Sofía sabía ahora que ese talento no era una debilidad, sino su mayor fuerza. Sofía recordó las conversaciones con su madre cuando aún era pequeña y cómo siempre le decía: «Puedes ser cualquier cosa, hija, pero nunca dejes que te digan lo que debes ser». Esas palabras siempre habían resonado en su mente, pero solo ahora cobraban pleno sentido. No necesitó adaptarse a un patrón ni esforzarse por encajar en las expectativas de un ambiente dominado por hombres. En cambio, usó lo que la hacía diferente para destacarse. La decisión de ir más allá de la zona de confort y aceptar los desafíos fue la clave para transformar no solo su carrera, sino su visión del mundo. A medida que regresaba al hangar, donde el sonido de los motores resonaba como música, sabía que estaba lista para seguir avanzando, no solo para ella misma, sino para las próximas generaciones de mujeres que verían en ella una inspiración. Sofía ya no era solo una mujer tratando de encajar en el mundo de la ingeniería. Era una mujer transformando ese mundo, mostrando que la verdadera fuerza reside en ser auténtica, en nunca esconder lo que se es. El sonido de los motores nunca más sería el mismo. Para ella, ahora representaba su propia revolución silenciosa, aquella que había iniciado sin saberlo, pero que ahora resonaba alto y claro para que todos la oyeran. Cuando Sofía miraba hacia el futuro, sabía que el camino aún tenía muchos desafíos por delante. El campo de la ingeniería mecánica, especialmente el área de aviación, seguiría siendo predominantemente masculino y sin duda enfrentaría nuevos obstáculos y prejuicios. Pero la diferencia es que ahora ya no temía esos desafíos. Sabía, con certeza, que su talento era más que suficiente para superar cualquier barrera que surgiera. Lo más importante, sin embargo, era el camino que estaba pavimentando para las mujeres que vendrían después de ella. Se había convertido, sin querer, en un referente, una prueba viviente de que no había espacio impenetrable, de que ninguna área de la técnica y la ciencia estaba reservada para un solo género o estereotipo. El sonido de los motores ahora tenía otro significado para Sofía. Representaba la libertad, el poder de la transformación y la capacidad de crear algo nuevo. No sabía exactamente a dónde la llevaría este viaje, pero algo dentro de ella le decía que solo estaba comenzando, y aunque el futuro fuera incierto, ya no temía los desafíos que trajera. Sabía que la clave estuvo dentro de ella todo el tiempo. Cuando finalmente se despidió de Robert Mitchell, con un apretón de manos firme y una sonrisa tranquila, Sofía tuvo la sensación de que había cumplido su misión. No se trataba solo del proyecto exitoso o de la propuesta de continuar en el trabajo. Se trataba de algo más grande. Se había convertido en la prueba viviente de que era posible, sí,
marcar la diferencia, desafiar el status quo y seguir un camino propio. Y, lo que es más importante aún, sabía que al hacerlo no solo estaba cambiando su vida, sino contribuyendo a un cambio mayor. Sofía ya no necesitaba luchar contra el mundo o probarse a los demás. Ya se había probado a sí misma, y eso era suficiente. Ya no era aquella joven insegura que buscaba un lugar en el universo de la ingeniería. Ahora era una mujer que sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. El sonido de los motores, antes solo un eco distante, ahora era la música de su victoria. Y, mientras partía hacia el horizonte del desierto, una cosa estaba clara. El futuro era suyo. Sofía, mientras se alejaba, pensaba en todo lo que había vivido hasta allí. A veces se preguntaba cómo sería si hubiera tomado decisiones diferentes, si se hubiera escondido de nuevo en las sombras de lo que los demás esperaban de ella. Pero ya no había espacio para dudas. Cada desafío, cada obstáculo, cada momento de inseguridad la había moldeado, y ahora sabía que nada podía detenerla. Lo que quería, de verdad, era que más mujeres supieran que ellas también podían conquistar los lugares donde siempre fueron invisibles. Y por eso sentía que necesitaba compartir su historia para que más personas se dieran cuenta de que el camino de la superación no es una línea recta, sino una serie de pequeños pasos. Por eso, si tienes una historia parecida o conoces a alguien que ya ha desafiado todas las expectativas para encontrar su lugar en el mundo, no dejes de compartir. El poder de contar nuestra verdad es algo que transforma, y cuando compartes un relato como este, ayudas a esparcir una ola de coraje para que otras personas también se sientan inspiradas a seguir adelante. Suscríbete aquí, porque cada historia que se cuenta es un recordatorio de que juntos podemos hacer más. Soy prueba de ello. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar el siguiente paso?